Bienvenidos a la sesión 8 de Introducción a la Psicología. En esta ocasión vamos a hablar de una de las funciones de la cognición que resultan ser más importantes y más trascendentales a la hora de nuestra supervivencia como especie hasta donde estamos, que es la solución de problemas. La solución de problemas es una de las características que nos han vuelto a nosotros como seres humanos, podríamos decir, el animal mayormente adaptado a nuestro ambiente. Y esto es gracias a que desarrollamos una estructura encefálica bastante avanzada y que nos permite procesar información en distintos planos, en distintos momentos y de diferentes maneras. Cuando probablemente te ponen o te ponían algún problema matemático en la escuela y te causaba molestia o irritación o cualquier cosa de ese tipo, probablemente era porque no te habías dado cuenta lo bueno que eres para solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida. Eh, Hemos sido solucionadores de problemas desde que tenemos existencia como ser humano y seguirá siendo así mientras vamos avanzando y evolucionando nuestra especie. Eh, el primer paso para solucionar un problema es la representación o definición del mismo. Y aquí es probablemente donde la mayoría de las personas fallan al establecer un problema y por tanto la solución de este. Cuando nosotros definimos un problema, tenemos que definirlo de manera que sea solucionable por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Tan sencillo como un ejemplo. El problema es que mi mamá me hace enojar. Como mi mamá no está bajo mi control, yo voy a tener el mismo problema siempre. Porque hasta que siga viviendo con ella, ¿no? Porque mi mamá tiene el control de la situación, mi mamá me hace enojar, me obliga a enojarme, me controla para que me enoje. Si yo defino el problema como es que yo me enojo cuando hablo con mi mamá, entonces la solución ya está en mi lado. Yo me enojo cuando hablo con mi mamá. Aquí ya hay muchas soluciones. Eh, no hablar con mi mamá o intentar controlar mis emociones al hablar con mi mamá. Por ejemplo, establecer puntos clave donde retirarme de la conversación, etcétera. Hay muchas opciones. Que no es el punto de hablarlas en este momento, pero sí que entiendan o que entendamos todos que definir el problema es el primer paso para solucionarlo o lo que nos va a impedir solucionarlo. Nos dice que representar el problema es importante interpretarlo y definirlo. Por ejemplo, en este caso, en otro ejemplo, si un negocio está perdiendo dinero, se puede definir el problema como el que está perdiendo dinero y reducir los costos de mantenimiento de este negocio podría ser una solución. Sin embargo, cierra la posibilidad de otras formas de dejar de perder dinero, como por ejemplo aumentar los ingresos o establecer nuevas estrategias, tal vez otra sucursal o aminorar los costos, etcétera, etcétera. Si nosotros definimos el problema demasiado pronto a un esquema muy estrecho, vamos a quedarnos sin opciones. Entonces, a veces es importante actuar con prudencia antes de abordar un problema, sea cual sea este. Empecemos entonces que hay que establecer estrategias para poder evaluar el progreso. Una vez que hemos interpretado un problema, tenemos que saber cómo vamos a medir si se solucionó o si se está solucionando o no. Porque cuando no establecemos estrategias para evaluar el progreso, solamente vamos a tener una sola meta y si no la cumplimos, parecería que nuestros esfuerzos son infructíferos, porque no estaríamos evaluando si hay o no progreso. Y si lo hay, pero no es completo, podríamos creer que nuestros esfuerzos son infructíferos a pesar de que nos vamos acercando poco a poco a la meta. Una vez que se ha interpretado el problema, los siguientes pasos son seleccionar la estrategia de solución y la evaluación. Una estrategia de solución puede ser cualquier cosa como el ensayo y error, y la evaluación como estoy más cerca o más lejos de donde estaba, de donde quiero estar. Un problema sencillo. Eh, Tengo comezón en la espalda. ¿Cuál sería la solución?
hay que ensayar. Me puedo rascar, tal vez no me alcanzo, entonces puedo improvisar, encuentro no sé, una regla en mi escritorio y la utilizo. Es ensayo, funciona, no funciona. Entonces busco otro objeto. Y este sería ensayo y error. ¿Cómo evalúo? Es decir, ¿sigo sintiendo comezón? Sí. Entonces no funcionó. Si ya no siento comezón, entonces sí funcionó. Así de simple se evalúa. Cuando hablamos de solución de problemas, a veces la gente se puede como ir con la idea de que hablamos de cosas muy complicadas, como la solución de la teoría de campo unificado o algo así súper difícil, ¿no? Pero en realidad solucionamos problemas todos los días y en cada momento de nuestra existencia. Entonces, hablando de enfoques prácticos, esto de lo que les acabo de mencionar, que puede parecer un ejemplo tonto, es la solución de un problema. Si nosotros encontramos la solución a este problema de tener comezón en la espalda, la próxima vez que tenga el mismo problema, probablemente voy a ensayar la misma solución porque ya me funcionó. Y así vamos en nuestra vida progresando, encontrando soluciones a problemas, y cada vez que las encontramos tenemos una estrategia nueva, más eficaz que la anterior, y probablemente que vamos a utilizar en la siguiente ocasión. Cuando definimos mal el problema y nos encontramos un problema similar después, tenemos la tendencia a creer que no lo vamos a poder solucionar porque anteriormente ya no lo pudimos solucionar. Entonces es importante tener en cuenta esto. El primer método, que es lo que acabo de comentar, el ensayo y error. El ensayo y error no es más que una estrategia de, como lo dice la palabra, ensayar una estrategia de solución. Si se tiene un error, ensayar una nueva, y si tiene un error, es ensayar una nueva. Esta estrategia es muy útil cuando tenemos opciones limitadas. Por ejemplo, cuando traes las llaves en la noche y vas a entrar a tu casa y agarras tu llavero y probablemente no alcanzas a ver muy bien cuál llave es, lo primero que haces es meter una, no entra o no da vuelta, bueno, la descartas con tus dedos, la separas y ensayas la siguiente, y así hasta que entres. Y tal vez está bien porque tienes 5 o 6 llaves en tu llavero y no pasa nada si te tardas 1 o 2 minutos. Sin embargo, cuando las opciones son muy grandes, podríamos no tener el tiempo ni la capacidad de ensayar todas las opciones antes de que se nos consuma el lapso para solucionar ese problema. Por ejemplo, si tú eres la persona de intendencia en un hotel, no vas a ponerte a ensayar las 200 llaves de todas las habitaciones, ¿verdad? Hay que tener una estrategia para saber cómo acomodarlas o cómo encontrar la llave más fácil. Dice, es mejor eliminar las aproximaciones improductivas y centrarse directamente en el enfoque que funcione, y esas serían las siguientes estrategias. A veces el ensayo y error funciona cuando las estrategias son limitadas, las opciones son limitadas, la estrategia de ensayo y error es buena. Si no, es importante ir a otra. Recuperación de la información es otra estrategia. La recuperación de la información es un enfoque diferente. Consiste en recuperar de la memoria información de largo plazo que se almacenó de cómo se resolvió ese problema en una ocasión anterior. La recuperación de la información es muy importante para cuando se necesita una solución rápida. Por ejemplo, en este caso, los pilotos simplemente memorizan la velocidad más baja a la que puede volar un avión antes de perder sustentación. Los aviones, al igual que por ejemplo las bicicletas, cuando no avanzan empiezan a caer. Si tú andas en la bici y te detienes, te vas a caer. Tienes que poner un pie en el piso. Los aviones igual, pero los diferentes modelos de aviones pueden ir a diferentes velocidades. Entonces, en este caso, cuando un piloto necesita ir lento, no puede estar ensayando a ver si se equivoca o no, porque si se equivoca, pues se caen, se mueren todos. Sino más bien ocupa recuperar información que ya tenía almacenada y más o menos calcular cuál es la velocidad más baja a la que puede ir ese avión, y por tanto pues mantenerse sobre esa velocidad. Lo mismo que hacemos nosotros, por ejemplo,
cuando vamos a una tienda como el Oxxo, ¿no? Casi todos los Oxxos están iguales. Vas a un Oxxo nuevo, entonces recuperas información de cómo están acomodados los Oxxos a los que ya has ido antes y rápidamente vas a encontrar lo que estás buscando. Ya están acomodados. No es el caso de los centros comerciales que venden en mayoría, de mayorista, perdón. Ellos desacomodan la mercancía cada vez para que tengas que pasar por todos los pasillos y compres más cosas. Así funciona esa estrategia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente vamos ya buscando algo y queremos entrar y salir rápidamente. Entonces ellos, digamos que conocen esta estrategia de la gente y le juegan una mala pasada para que vean todo y probablemente en ese recorrer los pasillos tú compres algo más. La recuperación de la información nos permite entonces llevar una solución de antes a un nuevo problema que se relacione o tenga similitud con ese que resolvimos anteriormente. Un algoritmo, esta palabra a veces como que intimida a la gente porque suele ser como utilizado mucho en matemáticas, así al mayor de los psicólogos no les encanta utilizar matemáticas, pero omitiendo los números, un algoritmo es un método de solución que garantiza una solución siempre y cuando se apliquen los inputs de información adecuados. Es decir, es como una fórmula, efectivamente como una fórmula matemática, pero puede aplicarse para diferentes cosas. Por ejemplo, un algoritmo simple sería convertir pulgadas a centímetros. Siempre y cuando tengamos pulgadas en un lado y queremos obtener centímetros, aplicamos la misma fórmula y va a tener un resultado adecuado. Similar a un algoritmo a la forma, por ejemplo, de conducir un coche. Un coche tiene un procedimiento similar. No importa si es un Mazda, no importa si es un Nissan, no importa si es un Toyota. Mientras sea un coche japonés, todos van a tener los instrumentos igual acomodados. Tal vez son diferentes los botones, tal vez son diferentes las texturas, tal vez la palanca es diferente, pero el diagrama de los cambios, dónde está el pedal de aceleración, dónde está el pedal de freno, dónde está el pedal de clutch, todos son iguales. Si desarrollamos un algoritmo para conducir un coche japonés, va a funcionar para todos los coches japoneses. Si cambias a un coche, por ejemplo, fabricado en Estados Unidos, la palanca tiene un diagrama diferente, pero aprendes ese cambio porque todo lo demás está igual, es decir, aprendes ese diagrama diferente y podrás utilizar cualquier coche fabricado en Estados Unidos. Es lo mismo, siempre y cuando tengamos la misma información que la podamos aplicar a la fórmula, vamos a obtener un buen resultado. Ese sería un algoritmo. Cuando necesitamos una estrategia un poco más compleja o que nos permita solucionar problemas tal vez un poco más largos o con procesos más tardados, tendemos a utilizar estrategias diferentes. En este caso hacemos un llamado o hacemos uso de la llamada heurística. La heurística son reglas empíricas quiere decir que vienen de la experiencia, es decir, las vamos desarrollando nosotros mismos para simplificar y resolver los problemas. Aunque no siempre garantizan una solución correcta, casi siempre nos aproximan a ella y por eso tendemos a utilizarlas tanto. Como no disponemos de un algoritmo que siempre nos va a dar una respuesta correcta y tampoco nos es posible utilizar el ensayo y error porque podría llevarnos mucho tiempo, utilizamos la heurística o reglas prácticas. La heurística no garantiza la solución, pero puede acercarnos. Para la solución de problemas de manera heurística podemos utilizar diferentes estrategias. Una heurística que podemos utilizar es la que llamamos escalamiento. El escalamiento es una estrategia que nos acerca paso a paso de una manera progresiva a la meta final. Podríamos decir que es el heurístico o la heurística más simple. Tratamos de acercarnos continuamente a nuestra meta sin retroceder. A cada paso evaluamos hasta qué altura de la colina hemos llegado, por ejemplo, qué tanto hemos caminado,
Podría ser, por ejemplo, cuando tratamos de ahorrar dinero, cada vez que yo le meto 100 pesos o 50 pesos a mi ahorro, yo evalúo qué tanto estoy cerca, ¿no? Tengo mi meta de 20,000 pesos para irme de viaje y ahí estoy evaluando hasta cuándo, qué tanto me acerco. Y la heurística implica nunca retroceder, es decir, de ese dinero que yo estoy ahorrando para irme de viaje, nunca lo voy a sacar. En este caso, el escalamiento no permite el retroceso. Probablemente conseguir los 20,000 pesos de golpe sería muy difícil y sería una solución de problema que, si yo defino ese problema como necesito 20,000 pesos en este momento, sería muy difícil que los encuentre, ¿no? Tendría que ser un trabajo en el que me paguen 20,000 pesos de una sola vez. Pero hacer diferentes trabajos o diferentes días de trabajo en el que me dan una cantidad menor, pero me van acercando a la meta, se llama escalamiento. Parece como algo muy natural, parece algo como que nunca nos habíamos preguntado qué significa, pero esta es una estrategia de solución de problemas. También existe otra forma, que son las submetas, que significa descomponer la meta mayor en metas más pequeñas e ir consiguiendo cada una de modo separado para lograr la meta final. Nos dice otro heurístico para la solución de problemas es la creación de submetas. Al establecer submetas, descomponemos un problema en piezas pequeñas que son más manejables, cada una de las cuales es más sencilla de resolver que el problema como un todo. Es lo que utilizaríamos, por ejemplo, a la hora de construir nuestra casa. Si yo voy a construir mi casa, tal vez es complicado que tenga todo el dinero para construir la casa de principio a fin en un solo proyecto, pero podría descomponerla en lo que es más esencial. ¿Qué es más esencial en mi casa? Que yo quiero una casa de 3 habitaciones, 2 baños y patio delantero y patio trasero, ¿no? ¿Qué es lo más fácil de construir? Tal vez es el patio, pero tal vez no es lo más eficaz. Tal vez yo no necesito tener jardín si no voy a tener dónde dormir. Entonces lo más eficaz sería construir primero una habitación, tal vez la cocina y el baño. Y con esa habitación, cocina y baño ya puedo vivir ahí y estar, por ejemplo, ahorrando o trabajando en lo que logro construir mis otras 2 habitaciones, el otro baño, arreglar los patios, etcétera, etcétera, ¿no? El tener submetas nos permite acercarnos paulatinamente a una meta general, pero teniendo logros específicos. No sé si alguna vez habrán escuchado este acertijo que decía: un día un granjero fue al mercado y compró un lobo, una cabra y una col, y para volver a su casa tenía que cruzar un río, pero en la balsa que iban a cruzar el río solamente podían ir 2. Si iban 3 se hundían, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el granjero? Si cruza, por ejemplo, si se lleva primero la col y se queda la cabra y el lobo, pues el lobo se va a comer la cabra. Si se lleva primero al lobo y deja la cabra y la col, la cabra se va a comer la col. Se va a comer la col. ¿Cómo se soluciona este problema? Para muchas personas como que este acertijo, la primera vez que lo escuchan, les es muy difícil. Y es porque la mayoría de nosotros utilizamos primero el escalamiento, que es avanzar hacia la meta sin retroceder nunca. Y entonces esto impide que tengamos un desempeño adecuado en este acertijo. Por ejemplo, la solución de este problema es: el granjero toma primero a la cabra y la cruza, luego se regresa, puede agarrar, por ejemplo, el lobo y lo cruza, y entonces cuando lo cruza se tiene que llevar a la cabra, porque si los deja juntos de este lado donde ya deberían estar, el lobo se come la cabra otra vez como al principio. Se regresa con la cabra en el primer lado del río, agarra la col, se la lleva, la cabra ya se quedó sola, entonces deja el lobo con la col, el lobo no se va a comer nada, se regresa y por último se lleva la cabra. ¿Por qué la mayoría de la gente al principio, la primera vez que escucha esto, se le traba el cerebro y como que no puede resolverlo? Porque están acostumbrados a nunca retroceder, y a veces retroceder implica un beneficio mayor. Es decir, aunque ya nos hayamos acercado a la meta, retroceder un poquito podría ser es parte del proceso para poder terminar de solucionar el problema.
Es el caso de lo que llamamos análisis de medios y fines. Es un escalamiento con submetas, ya que a veces cuando hacemos un escalamiento y esta imposibilidad de retroceder nos impide seguir avanzando. Cuando hacemos un escalamiento con submetas o un análisis de medios y fines, podemos retroceder para obtener un fin deseado. Por ejemplo, si yo estoy ahorrando otra vez en el ejemplo de los 20,000 pesos para el viaje, estoy ahorrando, ya llevo 10,000, me tomó 6 meses, pero si invierto esos 10,000 en algo que yo sé que me va a retribuir en 2 meses el doble, lo invierto y ya perdí todo, es decir, no tengo nada en apariencia, pero en vez de esperar otros 6 meses para tener los 20, solamente voy a esperar 2 y ya los voy a tener todos. Entonces, ese retroceso que a muchas personas les causa conflicto, miedo, a veces les impide observar las opciones que existen en el ambiente, impide que a veces podamos resolver problemas. Por eso la importancia de analizar los medios y los fines. El fin justifica los medios. Por ejemplo, podemos retroceder en nuestro avance para lograr la meta final porque se tenía que hacer un sacrificio. Sin embargo, esto no implica, como muchas personas utilizan esa frase, que haya que violar los acuerdos de moralidad y de buena lid entre los seres humanos. No porque el fin justifique los medios vamos a andar haciendo cosas malas. Se refiere a que a veces un retroceso puede ser nuestra solución para alcanzar la meta final. Un ejemplo es la estrategia de un lanzador en un juego de béisbol. Si ustedes entienden más o menos el béisbol, se trata de que el lanzador tiene que hacer que nadie atraviese 4 bases, 4 estaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces llega un bateador que es de todos conocido, que cuando él le toca batear, conecta un home run y ya una carrera automática y ya no puedes hacer nada. Entonces muchas veces en este deporte lo que hace el lanzador es que en vez de hacerlo, enfrentarlo y tratar de vencerlo, lo deja pasar a la primera base. Entonces enfrenta al que sigue, porque el que sigue es más fácil de vencer y entonces se termina el problema. Aparentemente hizo un retroceso porque dejó que entrara a una base que es una meta que no, un retroceso en nuestra meta, pero lo hace con la posibilidad de obtener un beneficio mayor. El trabajo retroactivo es otro tipo de heurística. Se trabaja hacia atrás de la meta deseada para poder encontrar las condiciones adecuadas para resolver el problema. Por ejemplo, en el ejemplo de acá dice, si te tienes que gastar 100 pesos en la tienda, es difícil, es muy difícil que tú agarres objetos al azar, y cuando los pases por la registradora te den 100 pesos exactamente. Es muy complicado. Pero seguramente cuando ibas a la tienda de niño, o ahorita todavía, si traes 100 pesos, lo que haces es, empiezas a agarrar las cosas que necesitas y te fijas cuánto te queda. Me quedan 20 pesos. Y, por ejemplo, los niños son muy dados a decirle al señor de la tienda, oiga, ¿y con 20 pesos qué me alcanza? Y el señor de la tienda le dice, no, pues una paleta y unas sabritas. Y ya ahí son tus 20 pesos, te acabaste el dinero, ¿no? Porque si empiezas al revés, es decir, si empiezas como podrías empezar cualquier otro problema, es difícil que llegues a ese punto. Vas a llegar al punto en que te van a sobrar o te va a faltar para conseguir el monto que quieres gastar. Pero si empiezas al revés, puedes descomponer la solución en diferentes pasos. Esto se utiliza cuando tenemos más información de la meta que de las circunstancias iniciales. Y así se pueden resolver otro tipo de problemas. Y por último, hay una serie de obstáculos para la resolución de problemas. Estas estrategias que les acabo de mencionar son casi todas las estrategias que utilizamos para la resolución de problemas. Solamente que para problemas muy avanzados utilizamos las mismas estrategias estructuradas, a veces en equipos, por ejemplo, de investigación, a veces en equipos que permiten mayor nivel de variabilidad, de creatividad,
generalmente lo que nos da la capacidad de generar soluciones es nuestra unión como seres humanos, es decir, en equipos. Y utilizar recuperación de información extensa, es el caso de investigación en bibliografía, investigación documental y demás, que nos permiten solucionar problemas porque tenemos más acervo de información. Pero los obstáculos de la resolución de problemas también son iguales y también están presentes en los problemas más graves de la humanidad, o más sofisticados, por así decirlo. Nos dicen, en la vida cotidiana se presentan muchos factores que facilitan o dificultan la solución de problemas. Un factor es el nivel de motivación o activación emocional de una persona. Si yo estoy motivado o no a resolver un problema. Porque si la motivación no está presente, es probable que no intentemos más de una o dos soluciones y nos rindamos. Entonces sería imposible continuar hacia la meta. De manera general debemos generar cierto aumento de la excitación para motivarnos a resolver un problema. También nos dice que hay una disposición mental o tendencia a percibir y aproximarse a los problemas de ciertas maneras. Tenemos una disposición ya a resolver los problemas de una manera específica, y cuando esa manera específica no nos funciona, tendemos a rendirnos o dejar de intentar. Por último, la fijación funcional sería la tendencia a percibir solo un número limitado de usos para un objeto, interfiriendo de esta manera con el proceso de la solución de problemas. Y aquí un ejemplo que una vez escuché por ahí. Cuando empezaron los viajes en transbordadores especiales, como los bolígrafos normales funcionan con gravedad, es decir, la tinta está almacenada en un tanque superior a la punta y la tinta baja por gravedad, y la gente pues escribe en la tierra donde la gravedad está hacia abajo y nuestro papel generalmente está hacia abajo. Los astronautas no podían escribir en los transbordadores especiales porque no hay gravedad. Entonces Estados Unidos desarrolló un sistema que expulsaba la tinta automáticamente de manera gradual para poder escribir en papel. Y los rusos llevaban lápices que no necesitan gravedad. Esto es un ejemplo de cómo se interpone en la solución de un problema, cómo se interpone en la solución de un problema la disposición mental de las personas, es decir, tener la tendencia a creer que un problema se tiene que solucionar de esta manera específica, y cómo el encontrarle un solo uso a los objetos puede ser perjudicial. Entonces es importante que tengamos la mente más abierta, a veces consultar con otras personas para poder llegar a una solución más fácilmente. Espero que haya quedado más o menos claro. Revisen apuntes y lectura y nos vemos en la siguiente sesión.